Buenas noches, gracias a Frisia por invitarnos a dos estudiantes que todavía no han desarrollado una carrera profesional, ni publicaciones ni nada por el estilo. Muchas gracias por esta oportunidad. Voy a ser breve, dada la hora y tal. Yo quería hacer unas reflexiones sobre... hablábamos sobre la educación en Cuba. Una de las ramas importantes de la educación podría ser la educación cultural, ¿no? La educación cultural. En mi caso podría hablar de mi experiencia porque estudié en el Instituto Superior de Arte, estudié cine, radio y televisión, no terminé la carrera, pero en los 2 años que estuve pues me sentí parte de, en cierto modo, del movimiento cultural de aquel momento, hace ya 5 o 6 años, ¿no? Los jóvenes compañeros que estudiaban conmigo pues recibíamos una formación eminentemente centrada sobre los medios de comunicación. Bueno, como todos sabemos, y aquí los compañeros lo han recordado, había un fuerte condicionamiento político, estaba supeditada, digamos, el seguimiento del estudiante, estaba supeditado al cumplimiento de determinado balance participativo en actividades de tinte político, pero no es ese el tema que voy a abordar. Voy a abordar, por ejemplo, hasta qué punto la libertad, si no hay libertad de expresión en Cuba, pues si no hay libertad de expresión, ¿cómo puede haber una libertad en la formación cultural para un artista? Porque al final se estaban formando, aparte de aprender el oficio técnico, se estaban formando, por lo menos íbamos con esa intención, ya luego nos damos cuenta, perdíamos un poco ese espíritu inicial, pero al principio pues te estabas formando como artista, entonces tenías que acudir a una formación, a una búsqueda, visionaje constante de películas, de filmes y tal, que muchas veces no teníamos acceso, o muchas veces entraban dentro del índice de lo que no se podía, solo pocas manos tenían acceso porque realmente era restringido, no circulaba abiertamente. Recuerdo que se desarrollaban eventos para promocionar lo que hacíamos en la universidad, cortometrajes, creo que se continúa haciendo ese festival de cortometrajes. Recuerdo que la temática en un principio era abierta. Yo personalmente no participé porque en aquel momento no estaba preparado para participar con un proyecto mío, pero sí sé de compañeros que participaron y en algún momento había temáticas que, digamos, que no era aconsejable abordar en los cortometrajes, o si se abordaban siempre pasaban evidentemente por el jurado que seleccionaba las películas que podían ser, digamos, visionables o no. Aparte de eso, también quería mencionar que muchas veces había que buscarse la vida, en el sentido de, para poder llevar a cabo un proyecto, no diría profesional, pero bueno, semiprofesional, habría que contar con una base importante para un estudiante en Cuba, un capital inicial. Y bueno, pues yo en mi caso, en cierta vez acudí a la Embajada de Francia y me prestaron apoyo, y quiero decir que incluso se ofrecieron a contribuir con la universidad directamente, pero en determinado momento, cuando yo hablé en la universidad, no aceptaban la ayuda de la embajada. Bueno, puede ser, evidentemente, eso, en cierto modo, coarta el desarrollo profesional que podía ser mayor si recibiéramos ayuda. Obviamente, ese rechazo de las ayudas se debía a motivos, evidentemente, ideológicos, ¿no? Y bueno, en resumen era ese, hasta qué punto puede un joven estudiante de cine formarse en Cuba libremente, ¿no? Y cómo eso, en cierto modo, condiciona tu formación a nivel ideológico, porque constantemente están haciendo evaluaciones sobre ti. Incluso recuerdo cuando se hablaba de los lineamientos, aquellos famosos que se discutían en clase, el día en que se discutiera hubo un control específico de lo que cada cual decía, ¿no? Lo que cada cual iba a opinar. Y en una escuela de arte, sí, en una escuela de arte, digamos que no puede estar presente tiene que estar presente la libertad de expresión, porque si no hay libertad de expresión es la base de todo lo que se vive allí, ¿no? Y de la censura, si había censura, pues no podías realmente sentirte parte como profesional, ¿no? Luego estaba la formación que uno podía recibir
en el momento en que se graduaba. O sea, había salidas, evidentemente, el ICAIC, ICRT, y obviamente de ahí la respuesta que muchos jóvenes de mi edad, de mi generación, pues luego acudían acudían a becas o a formas de buscar desarrollarse profesionalmente en el exterior, porque en tu propio país, a lo mejor el campo que tú quieres explorar, aunque no fuera político, te condicionaba, porque en cierto modo, y entonces acudía al extranjero o simplemente cercenaban su formación universitaria y se dedicaban a otra cosa, porque las carencias y las urgencias en Cuba no se van en línea directa con la formación a la que uno aspira. Básicamente es lo que yo iba a comentar, una valoración muy personal, pero bueno, les agradezco la atención.